mujer del baterista de Callejeros sigue muy grave. Los médicos reiteraron que su vida corre riesgos, que va a haber que esperar por lo menos un mes para ver qué pasa. Eduardo Vázquez, su marido, sigue detenido, lo acaban de trasladar al Hospital Santoyani y va a ser indagado mañana. Wanda está en estado crítico todavía, piensen que lleva apenas un poquito más de 24 horas y todo quemado con la magnitud de la quemadura que tiene y el compromiso fundamentalmente respiratorio todavía no está fuera de ningún peligro. El riesgo de vida existe y va a existir por varios días. Pelear para sobrevivir al drama, a una tragedia inexplicable que en un segundo dejó a Wanda Tadei brutalmente lastimada, con la mitad del cuerpo quemado y al borde de la muerte. Los médicos no tienen resto para el optimismo. La joven de 29 años llegó al hospital con heridas graves y en estos casos es imprescindible esperar la evolución del paciente. Nosotros consideramos que ella está quemada en un 50%, de los cuales hay una parte profunda, un 5% profundo y otro 45% intermedio, quemaduras que tienen probabilidades de repitelizar y que influirían muchísimo en la eventual recuperación. Esta internación probablemente supere los 30 días, ya por el porcentaje. Uno sabe que en el mejor de los casos, andando bien su cuadro respiratorio, es el que va a definir la primera semana de la internación, siempre va a existir un riesgo de vida. Las zonas quemadas son la cara, el tronco, los brazos y el muslo derecho. Todavía es confuso lo que pasó la madrugada del miércoles en el PH de Mataderos, que Wanda comparte con su marido Eduardo Vázquez, el baterista de Callejeros. Se habla de una fuerte discusión y que en el medio de la pelea él la habría rociado con alcohol y prendido fuego. Es una de las hipótesis. La otra, que todo se haya tratado de un accidente. Es lo que va a intentar determinar la justicia. Por lo pronto, anoche allanaron la casa de la calle Pizarro al 7000. Según trascendió, en el lugar había un gran desorden, lo que podría abonar la teoría de una violenta discusión. En cuanto al baterista de Callejeros, después de ser atendido en el Hospital Santoyani, fue trasladado a la comisaría 42, donde quedó detenido e incomunicado hasta que pueda ser indagado. ¿El médico legista le estuvo practicando alguna cuestión? ¿Lo estuvo revisando? Aquí en el hospital esta persona fue asistida y después en sede policial se hacen todos los procedimientos de rigor y por supuesto tiene que ser visto por médico policial para anexar al sumario el informe respectivo. Mientras la justicia intenta determinar qué pasó esa noche, trascendió que ya el año pasado la joven había radicado en la comisaría de Mataderos 2 denuncias por violencia. Vázquez, apodado El Cabeza, tiene 34 años y se casó con Wanda en noviembre pasado. Hacía 4 años que estaban juntos. Ella lo acompañó durante todo el juicio por Cromañón, en el que él, al igual que el resto de la banda, estaba acusado de ser responsable de la tragedia y estuvo ahí cuando fue absuelto. Ahora, él está de nuevo imputado, esta vez por tentativa de homicidio y nada menos que por haber intentado prender fuego a su mujer. Acá hay un problema muy delicado, que es inevitable, hay que tener mucho cuidado en asociarlo, y es el tema del fuego. En concreto, aquí hay pérdidas significativas por parte del protagonista de esta situación, que tuvieron que ver, Cromañón tuvo que ver con el fuego y con pérdidas muy importantes para él vinculadas al fuego. Entonces, no podemos descartar de cierta problemática psicológica o emocional vinculadas con el tema de perder o hacer perder al otro la vida o los afectos en el marco de una situación de destrucción por el fuego. Mientras Wanda Tadei sigue internada en el Instituto del Quemado, hace minutos trasladaron a Eduardo Vázquez al Hospital Santoyani desde la seccional 42 y allí está Dominique Mesquil. Santo, y una fuente adentro del hospital nos confirma que Eduardo Vázquez ya está dentro del Hospital Santoyani.
La sección de guardia estaba preparada con el médico legista, 2 policías, 2 médicos del hospital para recibirlo por guardia, pero ante nuestra presencia periodística prefirieron entrarlo por otra puerta, por la puerta de Pilar, para evitar que Eduardo Vázquez tenga contacto con nosotros y hable. Está incomunicado, va a tener que esperar hasta mañana para hablar con el fiscal y con la jueza. Este hospital, que fue el hospital que trajo él junto a su mujer en su propio auto a Wanda por la mañana, con el cuerpo completamente quemado, diciendo que había sido un accidente. Hoy Eduardo volvió al hospital Santoyani para que le hagan las curaciones en las manos y en los brazos. Vamos a esperar un ratito para que terminen estas curaciones y ver la salida justamente de Vázquez del Santoyani. Dominique Méndez, muchas gracias. Y como vimos, Eduardo Vázquez acaba de ser trasladado al Hospital Santoyani, sigue detenido y bajo la misma sospecha. Vamos a hablar con Mauro Zeta sobre la investigación. ¿Por qué está preso? ¿Cuáles son exactamente, concretamente, los indicios que tienen los investigadores? O sea, ¿por qué dudan concretamente, Mauro, de él? María Laura, la justicia tiene indicios, tiene evidencia y por eso mandó a detener a Eduardo Vázquez. Hay convencimiento por parte del fiscal y también por parte de la jueza. No le creen hasta ahora a la declaración breve que hizo Eduardo Vázquez ante la policía, donde habló de un accidente doméstico. Evidentemente no le creen, por eso lo mandaron a detener, porque tienen elementos para sospechar de él. Ahora será el tiempo de la defensa. Eduardo Vázquez, mañana en los tribunales ante la jueza Fabiana Palmagini y ante el fiscal Eduardo Nicholson. Hay que aclararlo otra vez. Está a disposición de un juzgado de instrucción que investiga delitos graves, investiga delitos con penas mayores a los 3 años de cárcel. Está claro para la justicia que aquí no hubo, en principio, no un accidente. En principio, van a caminar, como dicen ellos en la jerga, van a analizar la prueba, van a buscar indicios para cerrar la instrucción y determinar qué pasó adentro de esta casa en la calle Pizarro al 7000. Lo que sí tienen en claro, porque lo dijo el propio Vázquez, y este es un punto que nadie discute, es que hubo una discusión puertas adentro de esa casa y que hubo una pelea. De hecho, yo ayer te contaba que los investigadores de la División Siniestros de Bomberos y de la Policía Federal encontraron adentro de esa casa, cuando la allanaron, indicios de pelea. A ver, no una pelea gigante, pero sí una pelea al fin. Había indicios de una pelea, había indicios de una violencia dentro de esa casa donde vivía la familia. El otro dato hasta ahora desconocido que pude confirmar recién, María Laura, es que estaban los chicos. Estaban los chicos. No sabemos si dormían al momento de esta situación de violencia dentro de la casa o estaban despiertos. Este dato hasta ahora no se conocía. Estaban los hijos de ella, no son hijos de él, adentro de la casa cuando empezó esta historia, este drama, ayer en el barrio de Mataderos. A ver, veamos los indicios concretos. ¿Qué tiene la justicia? ¿Por qué está preso Eduardo Vázquez? Lo vemos de esta manera. El primero, el tipo de quemaduras. Hablé con varios investigadores, me dicen, mira, si fue un accidente y en realidad él no la quiso atacar, lo primero que hace, le pone una manta, la tapa, la agarra, la cuida, la protege y no tiene esa cantidad de quemadura en el cuerpo. Wanda Tadei. El 60% de quemaduras, si bien lo más grave, como decían los expertos, son las quemaduras en la cara que le obstruyen la vía respiratoria, la cantidad de heridas que tiene o el número o el porcentaje de quemadura que tiene hace difícil creer la teoría del accidente. Si vos tenés un accidente con tu mujer al lado, la tapás al segundo. ¿Tenés alguna forma rápida de taparla con una toalla, con una manta y evitar que el fuego la siga hostigando? Bueno, ese es uno de los indicios. El otro, la violencia en la casa. Lo decíamos recién, hay signos de violencia en la casa. Hubo discusión, hubo pelea. Ahora, ¿qué pasó después? ¿Cómo termina ella prendida a fuego? Es la gran pregunta. Pero que hubo indicios de pelea, los investigadores los encontraron adentro de la casa cuando la allanaron. Y la breve declaración de Wanda Tadei, siguen diciendo los investigadores, matiz más, matiz menos, dicen, ella le dice a la médica la frase que decíamos ayer, mi pareja me prendió fuego. A partir de esa frase, donde ella señala a su pareja como la persona que la prendió fuego, la jueza y el fiscal dicen, lo vamos a dejar detenido a Eduardo Vázquez. Y el otro tema, María Laura, no cierra la coartada del accidente doméstico. La descripción que hace Eduardo Vázquez de cómo en teoría se prende fuego su mujer
es bastante poco seria, dicen los investigadores de la justicia. A ver, reconstruyamos lo que él dijo en una declaración, insisto, breve, ante la policía, que no tiene todavía carácter judicial. Hay que ver cómo se va a defender mañana. Él dice, mi mujer de golpe estaba empapada en alcohol, no explica cómo ella queda empapada en alcohol en el marco de esta discusión. Yo prendí un cigarrillo para tranquilizarme y de golpe todo se prendió fuego. Esto es lo que la policía y la justicia están mirando con desconfianza. Por lo menos eso que cuenta no cierra demasiado. Vamos a ver qué dice mañana Eduardo Vázquez ante la justicia en la indagatoria. De que sigue acusado, este es un dato muy importante. Hasta ahora la imputación de la jueza, insisto, es uno de los delitos más graves del Código, tentativa de homicidio. Puede llegar a ser condenado en un juicio, si encuentran las pruebas y si esta es la única hipótesis, apenas de 4 a 16 años de prisión, una pena que justamente contempla este tipo de delito. Así están las cosas ahora, así parece estar la investigación ahora, insisto, este dato desconocido de que estaban los chicos. Y otra información que te quiero dar de último momento tiene que ver con denuncias de violencia doméstica que yo te anuncié en la apertura de Telenoche. No era la primera vez que esta mujer, Wanda Tadei, se veía metida en cuestiones de violencia doméstica. Este dato que te voy a dar es de último momento. En el juzgado 83, a cargo de la autora Sabotinsky, en el año 2008 y 2009, Wanda Tadei había denunciado también a su ex marido, porque su ex marido tenía violencia contra los hijos. Esto dice la justicia, no era la primera vez que ella atravesaba cuestiones de discusión o peleas con sus parejas. Así que vamos a tener en cuenta ese dato y la justicia también lo va a tener en cuenta. Por último, entonces sumamos estas denuncias que existen en la justicia civil y que hasta ahora no se conocía. María Laura. Muy bien, Mauro. Quedan algunas dudas, seguramente, sobre todo sobre este relato de en qué momento fueron los hechos, cuál fue el momento en que se desató esta tragedia. Pero empapada en alcohol, el 50% del cuerpo quemado, sí. Un 5% son quemaduras profundas, el resto son quemaduras intermedias, las vías respiratorias están comprometidas, Santo. Un cuadro realmente complicado, ¿no? Sí, pero para entender de qué estamos hablando y qué puede pasar de ahora en más con Wanda Tadei, estamos con el doctor Alberto Bolgiani, que es el jefe de la unidad de quemados de la Fundación Benaín en el Hospital Alemán. Doctor, buenas noches. Y para que podamos tener nosotros una idea, ¿no? ¿Qué significa tener el 50% del cuerpo quemado? Significa que justamente la mitad de su cuerpo, y en este caso, por lo que dijo el doctor Ortega, es la mitad superior del cuerpo, está comprometida, ha sufrido la lesión por quemadura. ¿Cómo hacemos para determinar eso? Y eso es muy importante, porque este tipo de pacientes se categorizan según la extensión y la profundidad de la lesión. La extensión se refiere a que la palma de la mano de esa persona, mi palma de mano, es el 1% de mi superficie corporal. Hay una regla también, que se llama la regla de los 9, que nos permite estandarizar eso. En base a la extensión y a la profundidad, si es de primer grado, o A, como se conoce, o de segundo grado, conocidas como AB, o de tercer grado, conocidas como B, o sea, la de tercer grado es la que toma todas las capas de la piel, dependerá y surge una tabla en la cual se establecen 4 grupos de gravedad. El grupo 1 leve, 2 moderado, 3 grave y 4 crítico. Este caso entra dentro del grupo crítico. ¿Y cómo se trata algo tan crítico o como en el grupo crítico? ¿De qué curaciones se trata las que le van a hacer a Wanda? ¿Y cuánto se puede hacer por ella, no? Bueno, hay que hacer todo lo posible para tratar de salvarla. Estos son ¿Está pacientes, en riesgo su vida? Por supuesto, cualquier paciente que tiene un 50% de quemaduras intermedias, como fue definido por el doctor Ortega, está en riesgo su vida. Además, tiene un tema complicado que, evidentemente, la lesión inhalatoria, que significa que el paciente ha respirado humo y ese humo ha penetrado en el pulmón, ensombrece el pronóstico, lo hace más crítico. Esto es lo que tiene cuando está afectada en las vías respiratorias. Exactamente. Es haber aspirado humo. Es haber aspirado humo. A veces es la combinación de las dos cosas. Aspirar humo y además caliente estaba todo el ambiente que rodeaba su cara probablemente, y eso ha hecho que haga una lesión supraglótica. Se quema la vía respiratoria alta, entre la nariz y la boca y la glotis. Exactamente. Estos casos tienen que ser tratados por un equipo interdisciplinario
son pacientes que requieren asistencia respiratoria mecánica durante un tiempo muy prolongado, a veces hasta 3 semanas. En el caso en el que sobrevive y puede atravesar lo peor, ¿cuáles son los otros riesgos? El riesgo clásico es la infección en todo paciente quemado con gran extensión porque ha perdido la barrera que nos protege del medio ambiente. Como tiene tejido muerto, hay que eliminar el tejido muerto. Esa es la primera etapa de las cirugías que se le hacen a estos pacientes durante el transcurso a veces hasta de un mes. Primero se retira y luego se repone el tejido que se perdió. Se comienza a injertar. Comienzan con los autoinjertos. Por la referencia que dio el doctor Ortega, en realidad pareciera que si evoluciona todo bien, eso que él llamó intermedio, tiene posibilidades de curar por sí solo. Tiene posibilidades de no ha epitelizar. afectado más que la primera capa de la piel. La epidermis y parte de la dermis. Pero en el fondo de la dermis hay células epiteliales que permiten que crezca. Pero claro está que hay otro porcentaje que va a requerir injertos de piel por lo que ha dicho el doctor Ortega. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por este panorama que es tristísimo, que vemos que es muy, muy difícil de revertir, pero que nos echa luz sobre lo que está atravesando Wanda, que es realmente un infierno. Es una situación complicada, pero tiene posibilidades de salir. Doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes.